En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, tu amadísima esposa. Ven en este momento de encuentro, de estudio, donde queremos acercarnos al misterio de la liturgia, donde queremos sobre todo aprender a vivir la liturgia, con toda la hondura con la cual tú nos esperas oculto bajo los signos sacramentales. Te lo pedimos, Espíritu Santo de Dios, por medio del corazón inmaculado de la Santísima Virgen. Te pedimos a ti, Madre, que estés con nosotros en este encuentro. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en la unidad 2 de los apuntes que les he enviado, y en el primer encuentro, que fue el martes pasado, tratamos de descubrir qué era la liturgia, recordando que hay dos dimensiones, la invisible y la visible. Y decíamos que era muy importante saber qué es lo que acontece detrás de las apariencias de los signos. Y hablamos allí sobre todo del misterio pascual, que es lo que celebramos siempre en la liturgia. La segunda unidad, bueno, ahí vimos también las ideas reductivas de la liturgia, la idea estética y la idea jurídica. Cuando nosotros pensamos en celebrar bien la liturgia, no basta con que los ritos sean bellos, no basta con que cumplamos las normas, es necesario ir del rito al misterio, de lo visible a lo invisible, de lo que se ve a lo que no se ve. En la segunda unidad hablamos de la celebración. Decíamos que el hombre es por naturaleza celebrativo y que en toda celebración humana siempre es comunitaria, hay un motivo, se tiene en cuenta el lugar, hay un clima de fiesta, hay música, hay elementos simbólicos, se tocan los sentimientos de las personas, se destacan valores. Decíamos que la gracia asume, purifica y eleva la naturaleza. Y por lo tanto, la celebración litúrgica recoge todos los elementos de una celebración profana, de una celebración humana, pero los lleva a la plenitud. Y los lleva a la plenitud, sobre todo gracias a la acción del Espíritu Santo, que es el gran protagonista de la liturgia. Hablamos de 4 acciones o 4, de alguna forma, aspectos, dimensiones, direcciones de todo acto litúrgico. En los 4 es clave y protagonista el Espíritu Santo: la anamnesis, la epíclesis, la doxología y la koinonía. Koinonía, que significa comunión, y como que es el fruto de todo acto litúrgico. Unirnos, entrar en comunión con la Trinidad y unirnos entre nosotros, ser más el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo. Y finalmente veíamos cómo los elementos de una celebración humana reaparecían en la celebración litúrgica, pero con este plus que es la actualización, que solo puede ser posible gracias a la acción vivificante del Espíritu de Dios. En la unidad que vimos el jueves, hablamos de la asamblea litúrgica. Y ahí, con mucha sorpresa, nos dábamos cuenta cómo el catecismo, antes de hablar de la liturgia terrena, habla de la liturgia celestial. Entonces, nosotros aquí en la tierra, y debajo y detrás de los signos, estamos uniéndonos a una liturgia que acontece eternamente en el cielo. El cielo se abre y nosotros nos metemos, participamos, nos asociamos a lo que acontece eternamente en el cielo. Por supuesto que aquí en la tierra es necesario sí que nos demos cuenta de que dentro de cada acción litúrgica hay algunas acciones que realizamos todos y hay otras que son actos, acciones que realizan algunos, que tienen ministerios litúrgicos. Están los ministros ordenados, obispo, presbítero y diácono, y están los ministerios no ordenados. Mencionamos los 4 que menciona
la Sacrosanctum Concilium, el acólito, el lector, el comentarista y los que pertenecen a la Schola Cantorum. Y decíamos que había otros ministerios también posibles que tenían como rectores a los obispos. Los obispos son aquellos encargados de definir cómo se ejercen los ministerios. Terminábamos la unidad recordando lo que tiene que ver con la participación. Nosotros decimos que para vivir a fondo una celebración litúrgica es necesario que participemos de manera plena, consciente y activa. Participa la inteligencia, es decir, es importante entender, comprender, por eso la formación, pero debería participar sobre todo el corazón y tiene que estar siempre involucrado el cuerpo. Si no participa el cuerpo, no estamos pensando en la liturgia de la iglesia, que es esencialmente sacramental, es decir, que participa el hombre entero a través de su cuerpo. Bien, repaso rapidito, ¿verdad? De todo lo que vimos hasta ahora. Y entonces en este momento vamos a zambullirnos en esta unidad 5, que se llama Carácter simbólico de la liturgia. Lo que voy a hacer en un primer momento es leer y comentar los puntos del catecismo de la Iglesia Católica. Para esto también voy a compartir la pantalla para que resulte un poquitito más fácil seguir. A veces voy a ir alternando. Y después sí, vamos a tener oportunidad de otros elementos que ya no son solamente del catecismo, sino que tienen que ver con otros autores y con otra manera de enfocarlo. Enseguida les comparto. Entonces, esto está para los que estén usando su catecismo en los puntos 1145 en adelante. ¿Qué quiere decir entonces? Carácter simbólico de la liturgia. Fíjense qué hermoso cómo lo presenta el catecismo. Una celebración sacramental está tejida de signos y símbolos. No sé quiénes de los que están presentes aquí, mujeres especialmente, puede ser también algún varón que le guste tejer, ¿no? Y es como a veces esta experiencia que hemos hecho, mi mamá, por ejemplo, ahora está aprendiendo a usar el telar. Entonces nos enseñaba cómo se combinaban los colores, cómo se ponía una... Bueno, esto del tejido, esta metáfora del tejido, está muy bueno porque nos hace ver que hay un entramado, hay una realidad que después va a ser homogénea, pero en la cual podemos reconocer pequeños hilitos. Y todos son importantes y todos son valiosos y necesarios. Y en cada celebración sacramental encontramos multiplicidad de signos y símbolos. Vamos a pensar, por ejemplo, si vamos a una ordenación sacerdotal, administración del sacramento del orden. Además de que encontramos signos y símbolos, por ejemplo, en que hay un montón de varones vestidos de forma rara, ¿no? Porque una persona que no tiene fe diría, ¿qué hacen todos estos hombres? Pensemos, ¿no? En verano, por ejemplo, en diciembre, una ordenación sacerdotal, un calor tremendo y hay personas que se ponen ropa y ropa y ropa. ¿Por qué se abrigan tanto si no hace calor? Lo estoy explicando así como muy burdamente y es para que salgamos un poco de que ya estamos tan acostumbrados a esto que a veces no nos damos cuenta. Las vestiduras litúrgicas son simbólicas. Hay unos que se visten con una ropa, como dijimos el otro día, hay otros que se visten con otra ropa y hay otros que además de la ropa, como les decía en chiste, compartiéndoles la anécdota de mi monaguillo, ocupan un gorrito. Y todo esto son signos y símbolos. Pero de pronto en una ordenación sacerdotal hay un momento donde todos están sentados y solamente hay uno que permanece parado. Y después ese que está parado resulta que parece que no sé, se siente mal, se descompone, se desmaya y se tira al suelo. Bueno, por supuesto no quiero que tomen como que no estoy teniendo respeto por lo más hermoso o una de las cosas más hermosas que es una ordenación sacerdotal. Pero digo, ¿por qué este hombre de pronto se tira al suelo? Y resulta que hay un gesto que es un gesto simbólico, el gesto que llamamos de la postración. Un hombre adulto, llegado a una cierta madurez, que de pronto se quiere postrar. ¿Y qué significa la postración? Es decir, hay cosas visibles que tienen un significado, realidades que podemos sentir con los sentidos, valga la redundancia, pero que significan otra cosa. Entonces, en la liturgia hay elementos que son funcionales y elementos que son simbólicos. Y hay elementos que son al mismo tiempo simbólicos y funcionales. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando vas a misa
y hay ventiladores encendidos. ¿Los ventiladores tienen un carácter simbólico o funcional? Y bueno, es obvio que tiene un carácter funcional. Hace calor, el ventilador echa aire. Alguien podría decir, no, simboliza el viento, que es el Espíritu Santo. Bueno, evidentemente que ya habría como un exceso de simbolismo. Pero en síntesis, hay en la liturgia de la iglesia muchísimos elementos que dicen algo distinto de sí. Eso es lo propio del signo. Y hay muchos elementos simbólicos. La diferencia entre símbolo y signo no está tan clara, no está establecida en los documentos del magisterio de la iglesia, pero algunos dicen que el signo remite a otra cosa distinta, enseña algo que él no es. El símbolo también, pero el símbolo contiene la realidad. Eso dicen algunos como diferenciación entre signo y símbolo. Lo van a encontrar en el apunte. Entonces, bueno, podía haber continuado con, por ejemplo, en una celebración litúrgica hay un hombre joven, un muchacho o un niño puede ser, que tiene un caldero donde hay brasas y le pone un polvito y sale humo. Estoy pensando en alguien que nunca fue a una liturgia. Y yo también, de nuevo, aquí por lo menos en Paraná, en estos días, ha habido una invasión de mosquitos. Entonces alguien puede decir, ah, eso es para que no haya tantos mosquitos en la celebración y la gente no se distraiga matando a los mosquitos. Y evidentemente que no es esa la finalidad. La finalidad es que eso, ese fuego y ese polvito y ese humo que se eleva, simbolizan algo. Simbolizan la adoración, simbolizan la oración de los santos, simbolizan la doxología, ¿no? Es que esto que nosotros realizamos aquí quiere llegar al trono del Padre, quiere ser alabanza y adoración a ese Padre que, como veíamos el otro día, está sentado en el trono, en el cielo, y es fuente y fin de toda acción litúrgica. Según la pedagogía divina de la salvación, su significación, o sea, el significado que tienen los signos y símbolos litúrgicos, tiene su raíz en la obra de la creación y en la cultura humana. Se perfilan los acontecimientos de la antigua alianza y se revela en plenitud en la persona y en la obra de Cristo. Fíjense que hay como una gradación. La creación, la cultura humana, la antigua alianza, o sea, el Antiguo Testamento, y Cristo, el Nuevo Testamento. Y por eso en el 1146 habla del mundo de los hombres, creación y cultura, ¿no? Cultura y creación. Habla luego del Antiguo Testamento, signos de la alianza, y finalmente habla del Nuevo Testamento, signos asumidos por Cristo, que por supuesto luego la Iglesia le va a dar un nuevo significado. Pero el significado que le da la Iglesia a los elementos dentro de la liturgia normalmente no es arbitrario. No es que de pronto un papa o un conjunto de teólogos y liturgistas dijo, vamos a usar este elemento y le vamos a dar este significado. Casi siempre tiene que ver con algo que está o en la naturaleza misma, o en la cultura humana, o en el Antiguo Testamento, o en el Nuevo Testamento. Y vamos a ir tratando de poner ejemplos para que esto quede claro. Pero de nuevo, los invito a que cuando estudiamos esto, se preparen y la próxima vez que vayan a una celebración, traten de percibir, incluso si alguno es muy prolijo, hasta puede anotar, ¿no? Puede anotar la cantidad de elementos simbólicos que hay en una celebración litúrgica. Por ejemplo, voy a decir algo muy sencillo, pero es que cuando vamos a escuchar el Santo Evangelio, nos ponemos de pie. Y uno diría, pero estoy más cómodo sentado, como que me podría concentrar mejor permaneciendo sentado. Encima el Evangelio a veces es largo, ¿y por qué escucharlo de pie? Y es que el estar de pie tiene un significado, y solamente de pie en el momento del Evangelio. Pero estamos tan acostumbrados que pensamos que a veces simplemente son posturas ya prefijadas y que por lo tanto hay que hacerlas y hay que hacerlas. Vivir la liturgia es como volver a sorprenderme y volver a realizar y a percibir los signos y símbolos como si fuera la primera vez. Otro ejemplo, voy a misa y en el acto penitencial hay una oración que nosotros la acompañamos con este gesto.
golpeo 3 veces el pecho. Y uno dice, pero ¿por qué esta gente se golpea el pecho? ¿Acaso es indispensable golpearse el pecho para entrar en comunión con Dios? Es que el golpear el pecho, primero que es un gesto que está en la Escritura, está en la Biblia, y que de ahí trae su significado, pero que incluso humanamente hablando, nosotros sabemos que en el pecho está el corazón, ¿no? Y el corazón como órgano, como músculo, es símbolo de nuestra interioridad. Y cuando golpeamos es como que queremos despertar del sueño o como queremos sensibilizar nuestro corazón que está adormecido o que está endurecido. ¿Mm? Bueno, entonces, como pauta pedagógica, yo voy a ir poniendo ejemplos, pero ustedes la próxima vez que vayan a una celebración litúrgica, traten de estar especialmente atentos, no solo a lo que se ve, porque hay signos y símbolos que no son visibles, sino que algunos son audibles. Otros son perceptibles por ejemplo, el olfato, como es el caso del incienso o el aroma de las flores. ¿Mm? Bien, entonces, signos del mundo de los hombres. En la vida humana, signos y símbolos ocupan un lugar importante. El hombre, siendo un ser a la vez corporal y espiritual, expresa y percibe las realidades espirituales a través de signos y símbolos materiales. Como ser social, el hombre necesita signos y símbolos para comunicarse con los demás mediante el lenguaje, gestos y acciones. Lo mismo sucede en su relación con Dios. Y acá de nuevo, esta mañana, por ejemplo, si ustedes salieron al centro o fueron a hacer un trámite o fueron a su trabajo y en la ciudad donde viven hay semáforos, ustedes se dan cuenta de que esas lucecitas de colores, cada una tiene un significado y que todos entendemos el significado. Y podemos decir que ese significado es arbitrario, aunque tiene cierta relación natural. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el rojo siempre significa peligro. ¿Y por qué el rojo significa peligro? Y tal vez podemos decir por qué, por ejemplo, el fuego es rojo y a la persona el fuego la puede quemar. Entonces hay como una conexión natural, o porque el rojo es la sangre. Y si vos ves a alguien que se lastimó y que sangra, te das cuenta que pasó algo que te llama la atención. Pero el amarillo y el verde son colores arbitrarios. Podrían haber elegido el azul y el anaranjado, por ejemplo. Eligieron esos tres. Entonces, la vida humana está colmada de signos. Cuando llegaste a tu lugar de trabajo y le preguntaste, ¿y cómo te fue anoche? No sé, perdonen, si tiene un compañero que juega al fútbol, ¿cómo te fue anoche en el fútbol 5? Y te hizo así, porque estaba en una llamada y no te podía contestar, te hizo así. ¿Y qué es este gesto? ¿Acaso el dedo pulgar tiene alguna connotación distinta que los otros 5 dedos? Y para nosotros, este pequeño gesto, el pulgar hacia arriba, es un gesto simbólico. Significa aprobación, significa que está todo bien. Hiciste una comida, llegaste a tu casa, algunas de ustedes que tal vez son madres o abuelas y cocinan para su familia. Y preguntas, ¿y qué tal me salió la comida? Y alguien te hace así. ¿Y acaso esto qué significa? Y bueno, significa aprobación, significa que está bien. Y si alguien te hace así, significa que te salió más o menos. Esos son gestos simbólicos, gestos simbólicos. Ahora, en el mundo de los hombres hay otros elementos simbólicos que nosotros los tenemos súper incorporados. Por ejemplo, suponete que vos trabajás en una oficina y viene una persona y no la conocés, y la persona viene a hacer un trámite y se va, y tu compañero de oficina te dice, che, ¿y fulano este será soltero o será casado? Y vos le podés decir, y mirá, tenía un anillo, así que debe ser casado. El anillo colocado en el dedo anular, al menos en nuestra cultura, todavía significa que esa persona está casada. Yo tengo un anillo como signo de mi consagración a Dios, ¿no es cierto? Pero es un anillo plateado. Significa que esta persona hizo una alianza. Y, por ejemplo, alguien puede decir,
Che, está re peligroso el barrio. Son las 11, no me da miedo salir. Y allá en la esquina encima hay dos tipos, hay dos hombres. Pero si esos dos hombres están vestidos de azul y tienen una gorrita con una visera especial y ese vestido azul tiene como acá unas cositas amarillas en los hombros, vos decís, ah, son policías. Entonces sí puedo salir porque esas dos personas, aunque yo no sepa quiénes son y yo no les pido el carnet ni les pido el diploma de que son policías oficiales de la Policía de Entre Ríos, su vestimenta tiene un carácter simbólico. Su vestimenta me dice que ellos son, en este caso, servidores públicos que tienen que cuidar mi seguridad. Bueno, perdonen la multiplicación de ejemplos, pero es que estamos tan acostumbrados a esto que a veces no nos damos cuenta. El hombre, siendo un ser a la vez corporal y espiritual, expresa y percibe las realidades espirituales a través de los signos y los símbolos materiales. Y esto es tan así, esto tal vez lo que voy a decir es novedoso para algunos de ustedes, que el primer signo de mi mundo espiritual, ¿cuál es? Mi cuerpo. Todo mi cuerpo es un signo. Hay de hecho un artículo muy lindo que está vinculado también con la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, que se llama El cuerpo signo de la persona. O sea, todo lo que vos sos por dentro se expresa en tu cuerpo. Lo primero que percibís es si el otro es varón o mujer, a través del cuerpo. Si el otro está triste o está preocupado, o está contento, o tiene miedo. ¿Y cómo te das cuenta? Y te das cuenta por el cuerpo. El primer signo es el cuerpo. Y de todo nuestro cuerpo, ¿cuál es el lugar más simbólico de todos? El rostro. Entonces, a través del rostro, y algunos dicen los ojos, más que el rostro. Hay personas que tienen una particular capacidad de leer lo que pasa por dentro del otro a través de su mirada. Pero ¿cómo yo puedo saber si el otro está contento o está triste? Y el cuerpo lo dice, el cuerpo tiene un lenguaje. Por eso se estudia mucho hoy también esto del lenguaje no verbal. Pensemos, ¿no?, en personas muy importantes, no sé, en los debates presidenciales, se analiza hasta el más minúsculo detalle de qué es lo que dice el cuerpo y a veces qué es lo que dicen las palabras. Como ser social, el hombre necesita signos y símbolos para comunicarse con los demás. Lo mismo sucede en su relación con Dios. Qué impresionante, porque bueno, en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no necesitan signos y símbolos, porque son tres personas divinas, puramente espirituales, pero cuando Dios le ha hablado al hombre, cuando Dios le ha hablado a la humanidad, Dios sí ha utilizado signos y símbolos. Y el hombre sí necesita signos y símbolos para hablar con Dios, para comunicarse con Dios. Y cuando Dios quiso hablarnos de una manera definitiva, nos envió a su Hijo hecho carne, a su Hijo con un cuerpo humano, para que pudiera decir palabras humanas, amarnos con un rostro humano, mostrarnos su amor incondicional con sus brazos abiertos en la cruz, decirnos que nos amaba infinitamente con su corazón traspasado en la cruz. Entonces Dios, cuando le habla al hombre, se adapta al modo de ser del hombre, al lenguaje humano. Y cuando el hombre le habla a Dios, también necesita expresar realidades invisibles a través del cuerpo. Si esto se entiende, pero lo vamos a retomar enseguida, ¿sí? Pero bueno, no me quiero quedar con la idea inconclusa. Si yo les preguntara, ¿la adoración es un acto espiritual o corporal? Adorar a Dios, ¿es un acto del alma o del cuerpo? Y nosotros deberíamos decir que esencialmente es un acto del alma. Pero como yo no soy un ángel, normalmente necesito expresar la adoración a Dios con mi cuerpo. Por ejemplo, poniéndome de rodillas. Por ejemplo, inclinando la cabeza. Por ejemplo, poniendo las manos así, o las manos así, o las manos así, o las manos así. Adorar es algo interior.
Por eso dice Jesús, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, aunque eso tiene un significado más profundo todavía. Pero en principio es un acto espiritual. Pero como yo soy cuerpo espiritualizado, espíritu encarnado, necesito expresarlo a través de mi cuerpo. ¿Yo podría adorar a Dios sin mover ni un músculo de mi cuerpo? Por supuesto que sí, porque es un acto interior. Una persona hemipléjica, pero que está plenamente lúcida, ¿puede adorar a Dios? Obvio que sí. Si dice, Padre, acepto tu voluntad, acepto esta hemiplegia, acepto esta discapacidad, acepto esto que me ha pasado, te amo con todas mis fuerzas, lo dice en su interior y esa persona adora a Dios de manera perfecta. Pero habitualmente nosotros necesitamos poder expresar esa adoración a través del lenguaje de nuestro cuerpo. Y ahora el catecismo, en primer lugar, va a poner la perspectiva desde Dios hacia la criatura. Dios habla al hombre a través de la creación visible. Esto es magnífico, esto es impresionante y esto es lo que los santos supieron leer. Cuando un científico mira un atardecer, si ese científico no tiene fe, podrá pensar, bueno, la Tierra está girando, el Sol está a tal distancia, el Sol parece que se agranda como efecto de que la atmósfera es como más densa por la curvatura de la Tierra. Bueno, no estoy diciendo así cosas al pasar, ¿no? Un científico podría analizarlo como un hecho meramente científico. Un contemplativo, un santo, cuando ve un atardecer, ve a su padre que le dice, te amo mucho, hijo. Este atardecer lo creé para vos. Sos más valioso para mí que el sol que te alumbra. Y en el atardecer de tu vida serás examinado en el amor. Y el contemplativo, a través de la creación material, descubre una palabra de Dios. El santo, cuando, no sé, se lava la cara por la mañana, el contemplativo no solamente se pregunta cuánto le va a llegar la factura del agua o la boleta con lo caro que están los servicios, ni si el agua está fría, está caliente, está tibia, ni si tiene mucho sueño. El santo en ese agua, el contemplativo puede descubrir un símbolo de la gracia o un símbolo del Espíritu Santo, como de hecho el agua va a ser especialmente en la Biblia. Entonces, todos nosotros somos contemplativos en potencia. Y esto el Papa Francisco, en la Desiderio Desideravi, lo dice con mucha fuerza. Dice, ojo, ¿por qué hoy cuesta mucho la participación en la liturgia? Porque el ser humano ha perdido en alguna medida la capacidad de descubrir el carácter simbólico de la realidad. Todo es eficiencia, todo es eficacia, todo es peso, medida, cronómetro, tiempo. Pero la realidad es mucho más, el mundo es mucho más, porque el mundo está, esto puede sonar raro, ¿no? Pero es como que el mundo está como preñado de eternidad. Como que en lo cotidiano y en las cosas creadas por Dios hay una huella de lo divino y por lo tanto una palabra de Dios. Este cosmos se presenta a la inteligencia del hombre para que vea en él las huellas de su creador. Esto está en la Escritura en Sabiduría 13, en Romanos 1, y San Pablo, en el discurso que hace en el Areópago en Atenas, lo pone de manifiesto, ¿no? Porque a través de las cosas creadas se puede percibir la belleza, la santidad, la perfección del Creador. La luz y la noche, el viento y el fuego, el agua y la tierra, el árbol y los frutos hablan de Dios, simbolizan a la vez su grandeza y su proximidad. Hermosísimo texto. Entonces, fíjense que algunos de estos elementos de la creación están presentes en la liturgia. La luz y la noche, por ejemplo, en la vigilia pascual, donde entramos en el templo con la iglesia a oscuras y solamente la llama del cirio pascual. El viento está en la liturgia, sí, por ejemplo, en la liturgia católica, en el rito latino, que es el que habitualmente celebramos nosotros, cuando el obispo consagra el crisma, no sé si alguno estuvo en la misa crismal, el obispo sopla en la boca del recipiente que tiene el aceite con el perfume.
En el fondo es viento, ¿no? En las liturgias orientales, en alguna de ellas, no recuerdo bien cuál, en el momento de la epíclesis en la misa, no solamente el sacerdote a veces hace el gesto de imponer las manos sobre el pan y el vino, sino que con un elemento que no recuerdo ahora el nombre, pero un elemento sagrado, hace así, como que hace viento, simbolizando que lo que se pide es que venga el Espíritu Santo. El fuego, pero no solamente el fuego nuevo, sino el fuego del incensario y el fuego de también los cirios, están presentes en la liturgia. Ni hablar el agua que está presente en un montón de sacramentos y sacramentales. En cuanto a criaturas, estas realidades sensibles pueden llegar a ser lugar de expresión de la acción de Dios que santifica a los hombres y de la acción de los hombres que rinden su culto a Dios. Recuerden, Dios santifica a los hombres, dimensión descendente de la liturgia, los hombres rinden culto a Dios, dimensión ascendente de la liturgia. Siempre en este devenir hacia arriba, hacia abajo, o de lo divino a lo humano hacia lo divino. Estas criaturas sensibles pueden llegar a ser lugar de expresión de esta acción de Dios hacia los hombres y de los hombres hacia Dios. Y acá el Papa introduce, yo la verdad que me encantó esa referencia en Desiderio Desideravi, porque Monseñor Carlick, que fue arzobispo de Paraná, él decía esto: cuando Dios creó el trigo, pensaba en la Eucaristía. Me parece una expresión fascinante, ¿no? Como que la Eucaristía es el fin de toda la historia de la salvación, porque es la donación total de Dios a la humanidad. Y es así. Y dice el Papa en Desiderio Desideravi, cuando Dios creaba el agua, Dios ya tenía en mente el bautismo. No sé si el Papa le copió la idea a Monsieur Carlick. Monsieur Carlick lo dijo hace como 25 años, así que me parece que puede ser, porque bueno, obviamente compartieron mucho tiempo en la conferencia episcopal y Monsieur Carlick gozaba de mucha admiración también de muchos otros obispos, ¿no? Entonces, qué impresionante es ver que en el fondo toda la creación tenía como meta última ser una manifestación de Dios y ser utilizada o tomada o asumida por Dios para expresar la acción de su gracia. Bueno, no solo entonces los elementos de la creación. Acá cuando digo elementos de la creación pensemos en el agua, pensemos en, por ejemplo, el fuego, que esos son elementos de la creación. También están los elementos que, además de la creación de Dios, le suman el trabajo del hombre. Porque en el caso del vino, por ejemplo, sí está la uva creada por Dios, pero se le añade el trabajo del hombre, que la prensa, que la deja macerar, que la cuida y se transforma en vino. En el trigo, por supuesto, está la acción de Dios, pero también está el trabajo del hombre, que muele el trigo, que lo transforma en harina, que lo mezcla con levadura, con agua, bueno, en el caso de la misa es pan sin levadura, y que después lo lleva al horno. O el aceite, Dios creó el olivo, pero para que se transforme en aceite también es necesario el trabajo del hombre. Lo mismo, y este es otro, acá como otro apartado, porque fíjense que decía que están los signos de la creación y de la cultura humana. Entonces dice el catecismo, lo mismo sucede con los signos y símbolos de la vida social de los hombres. Atención, hay gestos que en la vida cotidiana tienen una dimensión funcional, pero que en la vida espiritual y que en el acto litúrgico tienen un significado espiritual. Por ejemplo, lavar. Todos cada mañana nos lavamos la cara, una vez al día, nos bañamos, lavamos la ropa, lavamos los objetos, lavamos el piso. Lavar es un acto por el cual cuidamos nuestra higiene, cuidamos nuestra salud física, cuidamos los espacios para que sean confortables y acogedores. Es una acción humana, lavar. Bueno, el gesto de lavar asume en la liturgia un significado espiritual. Pensemos, por ejemplo, obviamente en el bautismo. Hay un niño o un adulto al cual se le echa agua en la cabeza. Bueno, el bautismo puede ser por inmersión, pero la mayoría de nosotros conocemos el bautismo por infusión. Y
estaba limpio. Lo trajeron los papás recién bañaditos, se le sale el perfume. ¿Para qué le lavan la cabeza? No, es que no le están lavando el pelo. No necesitaba eso. Para ese gesto de lavar, que humanamente tiene una connotación meramente funcional, aquí va a tener un significado espiritual. Ungir. Nosotros quizás, como ya estamos en un momento un poco más desarrollado, al menos desde el punto de vista tecnológico, cosmético, tal vez el aceite ha perdido un poco de fuerza. Pero hasta quizás hace 3, 4 siglos, el aceite mezclado con algunas hierbas medicinales era utilizado muchísimo en la medicina. Pues, por ejemplo, te dolía, no sé, tenías un dolor muscular, entonces te recetaban ungirte con aceite mezclado con alguna planta que tuviera algún tipo de facultad analgésica para que se te pasara el dolor. O si te habías cortado, te aconsejaban que usaras aceite, que te ungieras con aceite para favorecer la cicatrización de esa herida. Fíjese que ungir también tenía como una tercera función, que era embellecer. Antes, cuando no existía la industria cosmética, como sí existe hoy, muchas veces las mujeres y también los hombres, y de esto hay datos en la escritura, embellecían su rostro ungiéndolo con aceite. Entonces fíjense que el acto de ungir podía significar aliviar el dolor, podía significar favorecer la cicatrización de una herida, podía significar embellecer. Ese acto de ungir aparece en la liturgia de la iglesia. ¿Dónde aparece? Bautismo, confirmación, unción de los enfermos, orden sagrado. Aparecen en esos 4 sacramentos de manera muy, pero muy nítida. Aparece incluso en la dedicación de las iglesias, dedicación de los templos. Bueno, partir el pan. ¿Qué significa humanamente hablando partir el pan? Significa amor. Yo a mi enemigo no le comparto mi pan. Entonces, compartir el pan, salvo que sea muy cristiano, ¿no? Salvo que ya el evangelio haya llegado. Pero en el mundo de la cultura, vos no compartís tu pan con un enemigo. Vos no compartís la mesa con enemigos. Vos compartís el pan y compartís de la misma copa, o sea, bebés de la misma copa, cuando entre esas personas o hay confianza o se quiere establecer una confianza. Hacemos una comida con los que somos amigos o con las personas con las cuales quisiéramos ser amigos. Esto es algo humano. Bueno, no sé, hay algunos miembros de otros países aquí, pero en Argentina todo se celebra con una comida. Todo tiene que pasar por una comida. O sea, como que es algo esencial, la comida. Y esto es algo humano. Entonces, qué importante darnos cuenta de que ese acto humano de comer asume en la liturgia el magnífico, impresionante significado de simbolizar la comunión con Jesús, y por él con el Padre, en el Espíritu Santo, y la comunión entre nosotros. Por eso hay un texto ahí hermosísimo de San Pablo en el capítulo 10 de la Carta a los Corintios que dice, porque comemos un pan, somos un cuerpo. Comemos un pan, somos un cuerpo. Entonces, estos gestos humanos pueden expresar la presencia santificadora de Dios y la gratitud del hombre hacia su Creador. Y así, incluso, por ejemplo, en la ordenación sacerdotal, hay algunos gestos que tienen su origen, por ejemplo, en determinadas épocas de la historia de la Iglesia, en rituales civiles. Por ejemplo, entregarle, no sé, el arma a una persona cuando es instituida caballero. Y bueno, en un momento se introdujo dentro de la ordenación sacerdotal entregar el cáliz y la patena, la entrega del símbolo, la entrega de lo que va a utilizar esa persona para ejercer su función fundamental. ¿Sí? Las grandes religiones de la humanidad, dice el catecismo, a continuación atestiguan a menudo de manera impresionante este sentido cósmico y simbólico de los ritos religiosos. Entonces, cósmico,
porque participa la creación, el cosmos material y simbólico de los ritos religiosos. De hecho, yo no soy muy experto en esto, pero si uno estudia las religiones de la humanidad y de la antigüedad, muchísimas religiones han utilizado el agua. De hecho, y esto seguro que casi todos hemos escuchado nombrar, por ejemplo, los hindúes utilizan como un rito de purificación del alma sumergirse en el río Ganges. Creo que se pronuncia así, Ganges. Y bueno, y algunos dicen, el Ganges debe ser el río más sucio de todo el mundo, es un río súper contaminado, pero evidentemente que ellos no van buscando limpiar su cuerpo. Lo que quieren expresar metiéndose en el río es la necesidad de purificación. Y esa necesidad de purificación atraviesa la historia humana. Por eso la mayoría de las grandes religiones de la humanidad tienen ritos de purificación. Y algunos dicen, pero entonces el bautismo de los católicos es una copia de las otras religiones. No, señor, no es una copia. ¿Por qué muchas religiones usan el agua como rito de purificación? Primero, porque en toda la experiencia de la humanidad, todos sabemos que somos pecadores y que hay realidades interiores que nos perturban, que nos inquietan, que nos intranquilizan, pero además, y esto es lo más importante, cuando Dios pensó y creó el agua, pensaba en el bautismo para la purificación de los pecados. Entonces, de alguna forma las religiones humanas, sin tener la revelación plena, han intuido esa potencialidad simbólica del agua. ¿Sí? No es que el bautismo copie las otras religiones, sino que en las otras religiones hay como un destellito de lo que en la Iglesia Católica, en la religión cristiana, la Iglesia Católica, está en su plenitud. Esto es un poquito difícil, pero si lo piensan un poco, es preciosísimo, ¿no? ¿Y por qué muchas religiones de la historia de la humanidad han realizado sacrificios? ¿No? Han ofrecido, lamentablemente a veces también, sacrificios humanos, han ofrecido sacrificios de animales, han ofrecido las primicias del cultivo, de la cosecha y demás. Y porque en el fondo todos nos damos cuenta de que la creación le pertenece a Dios y de que ofreciéndole algo que es valioso para nosotros, incluso dándole muerte, es la manera de reconocer a Dios como Señor de todo. Decimos, yo te amo, Dios, más que todo, por encima de todo. Pero en definitiva, como que en cada religión que ha realizado sacrificios estaba como el anhelo de la cruz, el anhelo del misterio pascual. Obvio que no tenía la revelación plena, pero cada experiencia en sí dirigía al misterio pascual. La consumación de la salvación de la humanidad y del culto del hombre a Dios se iba a dar a través de un sacrificio. Y por eso todas las religiones antiguas, todas incluían sacrificios. Bueno, entonces, esto es importantísimo. La liturgia de la Iglesia presupone, integra y santifica elementos de la creación y de la cultura humana, confiriéndoles la dignidad de signos de la gracia de la creación nueva en Jesucristo. Un poco lo que dijimos con otra expresión hace 2 clases. Presupone, o sea, asume, integra y santifica, purifica y eleva los elementos que están también en la cultura humana y en la creación misma. En el Antiguo Testamento había también, podemos decir así, liturgia, y también Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, dice que podemos hablar de los sacramentos del Antiguo Testamento. ¿Por qué dice los sacramentos del Antiguo Testamento? Porque también en el Antiguo Testamento había signos sensibles de la salvación de Dios. Todavía no era la plenitud, pero sí acciones que tenían que ver con lo que iba a suceder en el futuro. El pueblo elegido, y esto es interesante, recibe de Dios signos y símbolos distintivos que marcan su vida litúrgica. No es el pueblo el que inventa. Dios le dice la circuncisión, Dios le dice cómo ofrecer el sacrificio, cómo celebrar la Pascua, cómo darle culto. El hombre puede dar culto a Dios porque Dios le ha enseñado a darle culto. Y entonces, y acá viene algo súper interesante, dice el catecismo, que en el antiguo Israel los ritos, los signos y símbolos no son ya celebraciones de ciclos cósmicos y acontecimientos sociales, sino signos de la alianza,
símbolo de las grandes acciones de Dios en favor de su pueblo. Yo no sé si alguno de los que está aquí recuerda, de los que son de Argentina, el himno del Congreso Eucarístico de 2004, que, si no me equivoco mal, decía: Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, que estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho pan. Bueno, en la segunda estrofa decía esto, ese himno, hablando de la Eucaristía: primitivo ritual de pastores que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor. No sé si logran ver, perdón si fue muy rápido, pero que en esa letra, en esa estrofa, ese canto, están como estos tres niveles. El primer nivel, un nivel cósmico, primitivo ritual de pastores. Parece ser que es un hecho que muchos pueblos antiguos, cuando comenzaba la primavera, o por ejemplo, cuando no sé, los vacunos o las cabritas o las ovejas tenían su primera cría, en ese momento a esa primera cría la ofrecían a Dios. O sea, ofrecían un corderito como para decirle a sus dioses: esto te pertenece. O por ejemplo, cuando era la fiesta de la cosecha, en primavera, lo primero que se cosechaba se lo ofrecía a Dios. Y parece ser que esta fiesta de la primavera, donde se ofrecía a Dios el trigo, el pan ácimo también, y la fiesta del sacrificio de los corderos, es anterior a la Pascua. Pero entonces, primitivo ritual de pastores que fue luego banquete pascual. ¿Y qué es el banquete pascual? Cuando estaban en Egipto, Dios los va a liberar de Egipto, manda al ángel exterminador y solamente se salvan aquellos que tenían sus casas marcadas con la sangre del cordero. Y todos los años tenían que volver a celebrar la cena pascual. Por eso dice: homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Entonces, el primer nivel es una celebración cósmica. Cósmica en el sentido que tiene que ver con la primavera, tiene que ver con el nacimiento de la primera cría, es algo que está vinculado a la naturaleza. El segundo nivel, la alianza, la antigua alianza, el Antiguo Testamento, la Pascua. Y el tercer nivel, ¿cuál va a ser? Con la llegada de Jesucristo. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor. Jesús, en el marco de la última cena, que era una cena pascual, instituye la memoria de su propio sacrificio. Bueno, perdonen si me extendí mucho con esto, pero me encanta porque esa canción, no sé si alguno no la conocía, los que son de otro país quizás no la escucharon nunca, se llama Jesucristo, Señor de la Historia, si no me equivoco, o Quédate con nosotros, no me acuerdo ahora bien. Empieza Jesucristo, Señor de la Historia. Bueno, volviendo a los puntos del catecismo, entonces, primero podemos decir que sí, que hay acontecimientos cósmicos, se celebran ciclos cósmicos, pero después se van a celebrar acontecimientos que tienen que ver con la alianza, símbolo de las grandes acciones de Dios en favor de su pueblo. ¿Cuáles son los sacramentos del Antiguo Testamento? Los símbolos sagrados del Antiguo Testamento: la circuncisión, la unción y consagración de reyes y sacerdotes, la imposición de manos, que tenía un doble sentido, ya sea expiatorio, por ejemplo, cuando se habla del chivo expiatorio, a veces se utiliza esa expresión en castellano, tiene que ver con un rito del día de la purificación entre los judíos del Yom Kippur, donde todos los pecados del pueblo se le trasladaban, entre comillas, al chivo, y al chivo se lo mandaba al desierto, como para que ese chivo que muere en el desierto experimentara el castigo por los pecados de todo el pueblo. Los sacrificios y sobre todo la Pascua que es el gran acto litúrgico del pueblo de Israel. La Iglesia ve en estos signos una prefiguración de los sacramentos de la nueva alianza, una prefiguración de los sacramentos de la nueva alianza. Acá, por ejemplo, aquellos de ustedes que tengan tal vez la costumbre de rezar la liturgia de las horas,
En este tiempo estamos leyendo el libro de los Macabeos, ¿no? También algunos días del año litúrgico leemos el libro de Esdras, de Nehemías, ya sea en la liturgia de las horas o en la liturgia cotidiana. Bueno, ustedes saben que tanto a Esdras y a Nehemías como a los Macabeos les tocó reconstruir y dedicar el templo, porque habían destruido el templo los babilónicos, los asirios babilónicos, y habían destruido el templo después los helenistas. Fíjense que cuando la iglesia dedica hoy los templos, cuando consagra un altar, un templo, total y absolutamente para el culto divino, hay gestos que son muy parecidos a los que nos describe la Sagrada Escritura. Esos signos litúrgicos son prefiguración de los sacramentos y de los ritos litúrgicos del Nuevo Testamento. Finalmente vamos a llegar a Jesucristo. Entonces, cuando Jesucristo vino al mundo, Él, por ejemplo, es Dios, ¿no? Como Dios es omnipotente. Y Jesucristo podría haber dicho, bueno, yo vine a salvar a la humanidad, así que ahora voy a pronunciar una palabra, y por esta palabra que voy a decir, todos se van a salvar. O por ejemplo, Jesucristo sabía de antemano, yo durante mis 33 años de vida, y especialmente en los 3 años de vida pública, voy a curar a, no sé, vamos a poner 1500 enfermos. Entonces, directamente voy a esperar un día y voy a decir que sean curados todos los enfermos que el Padre me envió a curar. ¿Hizo eso Jesús? No. Cuando nos habló de Dios, cuando nos habló del reino, Jesús no utilizó un lenguaje conceptual, teórico, abstracto, sino que con frecuencia utilizó los elementos de la creación para dar a conocer los misterios del reino de Dios. Y aquí con Lucas 8 también podrían estar citado Mateo 13. En el reino de los cielos se parece un hombre a un sembrador que salió a sembrar. ¿Por qué? Porque no está solo el sembrador, sino que están los 4 terrenos. Jesucristo utiliza un elemento material, el suelo, la semilla, la espiga que da más o menos frutos, para hablarnos de una realidad espiritual. Y así habla de la levadura y la masa, del grano de mostaza. Fíjense qué increíble que Jesús utilice una comparación como la de la vid y los sarmientos. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Describe su unión con nosotros utilizando algo que para ellos era muy conocido, que era la planta de la vid. Ahora bien, no solo para revelarse utilizó los signos y símbolos, las realidades de la creación, sino también, y esto es más importante todavía, para curar. Realiza sus curaciones o subraya su predicación por medio de signos materiales o gestos simbólicos. Por ejemplo, cuando cura al ciego de nacimiento o a un paralítico, les manda que, en el caso del ciego, que se lave en una fuente. O cuando cura a otro ciego, cuando cura también a un sordo mudo, utiliza su saliva y la mezcla con tierra, hace barro. ¿Jesús necesitaba eso? No. Jesús, para curar a un sordo mudo, ¿necesitaba tocar el oído y tocar la lengua? Absolutamente no, si es Dios. Pero fíjense qué impresionante. Para curar, realiza gestos simbólicos. Por ejemplo, dice que suspiró, miró al cielo y suspiró. Y también utiliza elementos materiales. En ese caso, el barro, también el agua. Entonces, cuando la iglesia luego utiliza signos y símbolos para dar culto a Dios, para expresar la santificación del hombre, continúa la dinámica sacramental de la misma redención. Jesús, además, da un nuevo sentido a los hechos y signos de la antigua alianza, sobre todo al Éxodo y a la Pascua. Es como que Jesús lee su propia historia con el trasfondo de la historia del pueblo de Israel. ¿Qué es esta cita en Lucas 9? Es el momento de la transfiguración, porque dice que Jesús estaba con Moisés y Elías hablando sobre su éxodo.
El éxodo, sabemos nosotros, es cuando el pueblo de Israel sale de Egipto hacia la tierra prometida. Pero ahora Jesús habla de su éxodo. ¿Y cuál es el éxodo? Su paso de este mundo al Padre. Hay un nuevo éxodo en el cual Jesús, como nuevo Moisés, o él mismo siendo la columna de nube, la columna de fuego, va adelante, abriendo el camino para todos nosotros. Y por supuesto, la Pascua. He deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes. Esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos, porque Él es el sentido de todos esos signos. Entonces Jesús lee su propia historia a la luz también de los acontecimientos del pueblo de Israel. Llegamos entonces ahora sí a los signos sacramentales. Desde Pentecostés, atención, esto es nuclear, el Espíritu Santo realiza la santificación a través de los signos sacramentales de su iglesia. Entonces, ¿el Espíritu Santo podría hacerlo de otro modo? Sí, pero Dios ha querido que la liturgia fuera una continuación de la encarnación. Los signos litúrgicos son como una prolongación de la humanidad de Cristo. Por ejemplo, en la mujer hemorroísa, la mujer que padecía hemorragias, se acerca y toca los flecos del manto de Jesús. Y de esos flecos de ese manto brotó una fuerza que la sanó. Hoy por hoy no podemos tocar los flecos del manto de Jesús, pero Jesús nos toca a través de las manos y de la voz del sacerdote. Por ejemplo, cuando vamos a recibir la absolución, o cuando pedimos una bendición y un sacerdote nos impone las manos en la cabeza, esas manos del sacerdote son como los flecos del manto de Cristo, a través de los cuales brota para nosotros la fuerza que renueva. Los sacramentos, entonces, no anulan, sino que purifican e integran toda la riqueza de los signos y de los símbolos del cosmos y de la vida social. Aún más, cumplen los tipos y las figuras de la antigua alianza, significan y realizan la salvación obrada por Cristo y prefiguran y anticipan la gloria del cielo. Aquí está la teología de Santo Tomás de Aquino, que él dice que los sacramentos son signos rememorativos, son signos prefigurativos y son signos eficaces o actualizadores. Entonces, rememoran lo de la antigua alianza, que he llevado a la plenitud. Significan y realizan que Cristo hoy actúa en mí, pero también prefiguran y anticipan la gloria del cielo. Y aquí, y antes de seguir un poquitito más, ya igualmente no nos vamos a extender tanto más porque a las 3 necesitan el Zoom para otra cosa. Esto de los signos y símbolos es sumamente importante. Yo les decía que, por ejemplo, el signo de comer, de la mesa compartida, ha sido querido por Dios y elegido por Dios para significar la comunión. Y esto creo que ya lo dije en una de las primeras clases. ¿Qué pasa si hemos perdido la capacidad de compartir una mesa? Y alguno dice, no, padre, eso no puede pasar. ¿Cómo que no? Y uno a veces, lamentablemente, lo sufre en la propia familia. Y ahora se acercan las celebraciones de Navidad y de fin de año. Una mesa larga y en la mesa hay casi más celulares que personas sentadas. Y hay un momento donde cada uno está con su celular. Entonces, el problema está acá, que si yo pierdo la capacidad de vivir la realidad humana, eso me dificulta el acceso al simbolismo. Voy a poner otro ejemplo. Si yo fuera a un lugar donde las personas viven en una extrema pobreza, una gran miseria, bueno, quizá el ejemplo no es el más adecuado, pero donde lamentablemente no tienen la posibilidad de una higiene adecuada, porque el agua no es para ellos algo habitual,
Tal vez se dificulte descubrir el valor simbólico del lavado, del agua, aunque tal vez en ese caso pasa lo contrario, porque al no poder acceder naturalmente quizás sí lo anhelan, más que nosotros que estamos acostumbrados. Sí, como si yo dijera, bueno, cuando antes las personas tenían que ir hasta el pozo a buscar el agua, el simbolismo del agua tal vez se percibía más que cuando ahora abrimos una canilla y sale, ¿no? Pero qué importante es darnos cuenta de que en la medida en que nos volvemos menos abiertos a la dimensión simbólica de la realidad, más conceptuales, más racionales, menos simbólicos, tanto más nos puede costar acceder al misterio de la liturgia. Bueno, en la unidad quinta que yo les voy a entregar, ustedes van a encontrar una reflexión sobre el mundo simbólico, también sobre los elementos naturales presentes en la liturgia que nosotros vivimos. Acá también es importante darnos cuenta de que la liturgia supone una antropología. Por ejemplo, para algunos antiguos griegos, el cuerpo es cárcel del alma. Y yo para crecer en mi alma tengo que desprenderme del cuerpo. Por lo tanto, según esa visión, ¿cómo voy a recurrir al cuerpo para algo que tiene que ver con mi alma? Como que son dos cosas que no tienen nada que ver. Nosotros, en cambio, nuestra antropología católica es una antropología unitaria. El hombre es unidad sustancial de cuerpo material y alma espiritual. Por eso somos santificados en nuestra alma también a través de los gestos del cuerpo. Hay como una proclamación de una verdad antropológica. Nosotros creemos que la creación es buena. La creación es buena, la materia es buena. Y creemos sobre todo en la encarnación. En relación al tema del signo y el símbolo, ustedes van a encontrar así en la unidad que tenemos como diferentes definiciones. Es una parte un poquito difícil, así que a alguno le va a servir, le va a gustar, le va a atrapar. Hay un poquito de filosofía, de semiótica, otros quizá la pasan de largo. Entonces tenemos elementos simbólicos, pero también tenemos gestos simbólicos. ¿A qué llamamos gestos simbólicos? A las posturas corporales o a las acciones que realizamos con el cuerpo, como estar de pie, estar sentados, estar de rodillas. Cuando el sacerdote, por ejemplo, en la plegaria eucarística levanta las manos, el sacerdote mira hacia arriba, el sacerdote baja las manos. Cuando, por ejemplo, nosotros dijimos hoy nos golpeamos el pecho, o por ejemplo, cuando antes de la proclamación del Evangelio nos hacemos las tres cruces. Son gestos simbólicos. El gesto necesita siempre de una palabra que lo interprete. El gesto necesita una palabra que lo clarifique. No es lo mismo la imposición de manos en una ordenación diaconal que en una ordenación presbiteral que en una ordenación episcopal. El gesto es el mismo, si alguno estudia en una ordenación. Lo que cambia la realidad del sacramento es la palabra. Por eso, la semana que viene, perdón, mañana, la próxima clase, vamos a hablar de la palabra. La liturgia cristiana no solo está hecha de símbolos y signos y de gestos, sino también de palabras. Nosotros entonces tenemos en la liturgia que el gesto y la palabra le dan al elemento simbólico su pleno significado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Con qué se hace la confirmación? ¿Con qué elemento simbólico? Con el crisma. Pero el crisma se usa también para el bautismo y para la ordenación. ¿Cómo sé diferenciar yo si el crisma se está usando para cuál de los tres sacramentos? Va a depender del gesto y va a depender de la palabra.
Cuando es en el bautismo, se le pone crisma en la cabeza. Bueno, yo tengo mucha cabeza, Javier, una frente grande tengo. En el bautismo yo podría ponerle crisma acá arriba al bebé, ¿sí? Y lo hago en silencio, porque las oraciones ya las hice antes. Y fíjense que en el bautismo, el poner crisma es un rito ilustrativo del bautismo. El bautismo esencialmente ya aconteció cuando se derramó agua. En cambio, en la confirmación, el gesto es la señal de la cruz con el crisma. Y las palabras son: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. El elemento material es el mismo. Cambia el gesto y cambian las palabras. Y en la ordenación sacerdotal, bueno, no se unge la cabeza, pero en la ordenación episcopal sí se unge la cabeza. No sé si fuera una ordenación episcopal, pero es muy, muy rica. Y se le pone también bastante crisma. Pero está acompañado de otras palabras precedentes. En cambio, por ejemplo, en la unción de los enfermos, se pone crisma en la frente, perdón, se pone aceite en la frente, pero no es crisma. Es otro aceite. El óleo de los enfermos, que incluso el sacerdote mismo puede bendecir en el mismo momento de dar el sacramento. ¿Sí? Para que los elementos simbólicos adquieran su plenitud de significado, es necesario el gesto y es necesario la palabra. Qué lindo, por ejemplo, en el sacramento del matrimonio. Y uno dice, bueno, vamos a suponer que va al, no sé, va al orfebre, y el orfebre le prueba el anillo a la novia. Bueno, puede ser que la novia se lo coloque solo, pero puede ser que el orfebre o el joyero, bueno, no sé bien cómo es eso, no me tocó así específicamente, pero vamos a suponer que el joyero le coloca el anillo a la novia. ¿Y qué le dice? ¿Te queda bien? ¿Te ajusta? ¿Lo sentís cómodo? ¿Sentís que se te va a salir? Esas son las palabras que acompañan el gesto de colocar el anillo. Ahora bien, en el sacramento del matrimonio, las palabras son otras. Le dice, Juliana, recibe este anillo como signo de mi amor y fidelidad. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El gesto es parecido al que hizo el orfebre o el joyero, pero las palabras lo cambian todo. Obviamente que colocar el anillo no es el gesto esencial del matrimonio, la esencia del matrimonio está en el consentimiento, pero es un gesto fuerte también, ¿sí? Bueno, lo que quiero redondear con estos ejemplos es que el elemento simbólico, o sea, lo material, aceite, agua, anillo, etcétera, necesita, el elemento simbólico necesita del gesto y necesita de la palabra. Y ahí en el apunte van a encontrar que justamente cuando se da una conexión de elementos, gestos y palabras, se configura lo que llamamos un rito. El rito es un conjunto de símbolos, palabras, acciones y gestos. El rito es una acción simbólica constituida por un gesto y una palabra interpretativa, y el rito tiene una estructura ya institucionalizada de carácter tradicional, o sea que va pasando de generación en generación y que favorece la participación común y la repetición. Podemos hablar de un rito, por ejemplo, el rito de la misa. Y se puede decir toda la misa como un único rito en el cual hay al mismo tiempo pequeños ritos. Podemos hablar, por ejemplo, el rito de la paz. Podemos hablar del rito de la Eucaristía, como solamente la dimensión de la liturgia eucarística. Y así en cada uno de los sacramentos y los sacramentales. En realidad, así como dijimos que el hombre es celebrativo por naturaleza, el hombre es ritual por naturaleza. De hecho, hoy en la psicología misma hay como una, vamos a decir, una revalorización de los ritos. Porque en realidad nosotros los seres humanos tendemos a ritualizar lo que para nosotros es importante. Y esto se conecta justamente con esta dimensión celebrativa.
Bueno, no quiero irme de tema, pero está empezando el Mundial, ¿no? En estos días. Y fíjense que el mundo del deporte está lleno de rituales. Algunos ven esto como algo malo. Yo prefiero compartir la visión de Benedicto XVI, que Benedicto XVI veía en el deporte, incluso en los Juegos Olímpicos y todo lo que rodea los Juegos Olímpicos, en el fondo como un anhelo de más. O sea, hay como una búsqueda de Dios, lamentablemente equivocada muchas veces, pero que en el fondo es anhelo de trascendencia, es anhelo de belleza, y todo está ritualizado, ¿no? Las ceremonias de las entregas de premios, las aperturas, etcétera, como se dan en los eventos deportivos. ¿Por qué? Porque fuimos creados para una liturgia del cielo. Entonces, fíjense que cuando nosotros no tenemos la liturgia de la tierra, es decir, no hemos conocido a Cristo, tendemos a inventar liturgias. Como saben, amo mucho el deporte. Y dice, la Champions, no sé si todos los que están acá saben lo que es la Champions. Bueno, son casi todas mujeres, pero seguro que a alguna le gusta el fútbol o tienen alguien de su familia que le gusta el fútbol. Y a mí me impresiona cómo está todo ritualizado, cómo entran, cómo salen, cómo se paran ante los partidos, la copa, la pelota, el árbitro, todo ritualizado. Es como una liturgia, lamentablemente sin el verdadero Dios. Pero a mi modo de ver es como que hay una búsqueda y hay personas que no han encontrado todavía el rostro del verdadero Dios. Pero lo que sí se revela es que el hombre necesita rituales, como que los rituales le dan identidad. Y en el ámbito del rito litúrgico, entonces, esto es como cerrando la unidad y cerrando también un poco la reflexión de la unidad uno. No es, para nosotros el rito no es lo esencial, porque el rito está al servicio del misterio. El sacramento, lo visible, está al servicio del misterio, lo invisible. Pero no podemos prescindir de los ritos. Entonces, cuanto más nosotros podamos cuidar los ritos, los gestos, los símbolos, mejor vamos a entrar en el misterio. Siempre y cuando nos demos la oportunidad de que sean transparentes. Entonces, para cerrar, y acá con algo muy, digamos, tal vez catequístico, tal vez vale más para los curas, ¿no? Pero, bueno, alguno de ustedes puede ayudar en los equipos de liturgia o en otros ámbitos. El sacerdote, antes de ofrecer el pan y el vino, se lava las manos, ¿no? Y se lava las manos ¿por qué? Bueno, el gesto de lavarse las manos tiene un origen histórico, porque en la iglesia antigua la gente cuando iba a misa no llevaba un poco de plata o la tarjeta de débito. Creo que la colecta todavía no se hace, pero se podría hacer ya con la tarjeta de débito, con el QR. Bueno, llevaban a misa ofrendas, llevaban huevos, llevaban un pan casero, llevaban una gallina, un corderito, un chivito, y se los daban al sacerdote. Entonces el sacerdote, después que recibía todas esas ofrendas, obviamente se tenía que lavar las manos, ¿no? ¿Se entiende a lo que estoy diciendo? Sí. ¿Qué pasa si el cura se lavó las manos en la sacristía? ¿Tiene sentido que se vuelva a lavar las manos después de presentar el pan y el vino y antes de continuar? La respuesta es sí. A mí, la verdad que no sé, no entiendo por qué en algunos lugares ya no te ponen el cosito para lavarte las manos, el lavabo. Es que es un gesto que ya no es funcional, sino que es un gesto simbólico. Y de hecho el Papa lo trae en la Desiderio de Sideravi. ¿Por qué? Porque es un gesto simbólico. Primero, hay agua. Segundo, hay un gesto que es lavarse. Tercero, hay palabras. ¿Qué dice el sacerdote en ese momento? Lávame, Señor, de todos mis delitos y limpia mi pecado. O sea, pide la purificación del corazón. Es un gesto precioso. Pero acá quiero llegar. Si yo quiero la purificación de mi corazón, yo puedo decir, bueno, voy a hacer el gesto y me echo una gota de agua con un gotero y hago así. ¿Lo estoy haciendo el gesto? Sí. Desde la idea jurídica de la liturgia, yo puedo decir, yo cumplí, porque ahí dice que hay que lavarse las manos,
pero no dice cómo. Yo me puse una gota de agua y hice así. Y sin duda, el gesto va a estar cumplido, pero no va a ser tan significativo. No va a ser un lenguaje tan nítido. Tampoco se trata de que traiga un fuentón gigante y me lave las manos y los brazos. Bueno, obvio, no sé si se entiende. Tenemos que cuidar que los gestos signifiquen. Si, por ejemplo, un domingo yo hago memoria de la Pascua, y bueno, y dice, el sacerdote sale a rociar al pueblo con agua. Bueno, no voy a ir a buscar una manguera de bomberos, no voy a ir a buscar, no sé, una rama de paraíso y voy a empapar a todas las personas. Pero quizás tampoco está bueno irse al otro extremo y tirar agua a 3 personas y me vuelvo al altar. Encontrar ese punto de equilibrio donde el gesto simbólico diga lo que tiene que decir, exprese lo que está llamado a expresar. ¿Mm? Bueno, lo mismo con el bautismo. Bueno, esto es súper opinable, ¿eh? Pero no sé si yo quiero ser catequista en esto. Yo al bebé, para bautizarlo, como hago en la neonatología, cuando voy a un bebé que está en peligro de muerte, lo bautizo con 3 gotas de agua. Te bautizo en nombre del Padre, una gota, y del Hijo, otra gota, y del Espíritu Santo. Pero si es un bautismo en la parroquia, mandale agua nomás. Perdonen, no quiero ser vulgar, pero echale mucha agua. Porque si yo le echo un poquito de agua, ¿qué expresa eso? Y bueno, que Dios te da un poquito de su gracia. Ahora, si yo, dentro de una lógica, vamos a decir, de armonía y de un cuidado del detalle, soy generoso al derramar agua en la cabeza del bebé, expreso mejor la generosidad del amor de Dios. ¿Se entiende? Bueno, esto todo como para nosotros, quizás los que presidimos, pero aquellos que tal vez formen parte de los equipos de liturgia, a veces pueden ayudar. Y desde el punto de vista de nosotros, yo puedo, ahora, perdón, estoy pasado de fútbol, pero bueno, vieron que los jugadores de fútbol cuando entran a la cancha algunos hacen así, ¿no? No sé bien exactamente, no sé si les pica la nariz, no sé, señor Villa Cruz. Pero se acuerdan de Dios, por lo menos algunos jugadores argentinos todavía lo hacen. Y de otros países mucho más, porque tenemos atletas que son mucho más religiosos que los argentinos. Pero cuando voy a misa y comenzamos la celebración, yo puedo hacer nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. O puedo hacer, y esto Romano Guardini tiene justamente una catequesis sobre la señal de la cruz en ese librito que les mencioné otro día, y yo puedo hacerme la señal de la cruz amplia, majestuosa, como abrazando todo mi cuerpo, y lentamente. Y ese gesto va a expresar mucho mejor mi anhelo de que la fuerza de la cruz me atrape por completo. La genuflexión. Yo puedo hacer una genuflexión al entrar a la iglesia que dure 1/1000.000 de segundo y rebotar en el suelo con mi rodilla y seguir, o puedo detenerme, inclinarme con conciencia adorando a Dios, también con mi cuerpo, y luego levantarme y seguir. Y cuando voy a comulgar, puedo inclinarme con mucha reverencia y lentitud mientras comulga el que está enfrente, o si voy a comulgar de rodillas, hacerlo con mucha reverencia, o puedo hacer un gesto que quizás sea un gesto muy rápido y que no exprese lo que quizás sí está en mi corazón, pero como que estoy fracturado. Mi corazón está lleno de amor por Dios, pero los gestos a veces los he descuidado, tal vez pensando que el cuerpo no importaba tanto. ¿Mm? Así que bueno, por eso esto de los gestos, de los signos, de los símbolos, nos sirve o es un replanteo para nosotros los sacerdotes, pero también para cada uno en su lugar dentro de la liturgia, y los que son de equipos de liturgia o son catequistas, también para cuidarlos al servicio de los otros. Vamos a hacer ahora un Gloria, y bueno, hoy lamentablemente no tengo espacio para preguntas, porque como les decía, a las 3 tengo Zoom, y el Zoom tiene que quedar libre, pero bueno, también pueden mandar correos si tienen alguna preguntita, y quizá al inicio del próximo encuentro la puedo responder, si es pertinente. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que los bendiga Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, no sé si hice bien la señal de la cruz recién cuando estaba, porque como ya estoy, así el Padre hizo la señal de la cruz muy rápido, podría suceder. Ahí tienen para encender sus micrófonos si alguien quiere al menos quizás saludar o bueno, les pido disculpas porque no me alcanzó el tiempo ahora para las preguntitas. Gracias, Padre. Bueno, espero Gracias. que se haya entendido. Sí, sí. Bueno, estén atentos que les voy a mandar ahora el enlace del video, si alguien lo quiere volver a ver. Y, estoy grabando todo.